Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. El vídeo de hoy, dedicado a la sección de Historia de España, segundo de bachillerato, vamos a hablar del tema 10, en concreto el sexenio democrático de 1868 a 1874, de ahí la palabra sexenio, no hace falta ser ingeniero, y de la economía y la sociedad del siglo XIX. Es un tema que, bueno, normalmente muchos profesores que preparan la EBAU suelen decir que suele ser el tema prescindible de no estudiar y de vez en cuando cae. Así que, sinceramente, yo no me la jugaría para nada. Hay que estudiar todo, hay que llevar el temario muy bien atado. Dentro de este tema nos pueden preguntar hasta 3 epígrafes que los vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de la unidad. Y sobre todo, bueno, para los que no seáis de bachillerato y nos estéis preparando la EBAU, pues disfrutar también de la visualización del vídeo, disfrutar del aprendizaje de nuestro pasado histórico, que sinceramente el siglo XIX va a explicar y nos va a ayudar a entender muchas de las situaciones políticas de la actualidad y comprenderemos el por qué estamos como estamos en el siglo XXI, casi 200 años después. Así que sin más, sin enrollarme más, que me lío, vamos a por ello. Acompañadme en la aventura, que empiece este vídeo. Bien, lo primero que vemos es una caricatura, ¿no? Bastante interesante, caricatura de la época, obviamente. Vamos a analizarla. Por cierto, a todos los que os guste mucho la historia, os aconsejo que os metáis a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y busquéis periódicos del siglo XIX, están todos digitalizados y os troncharéis de la risa. Merece mucho la pena, de verdad. Bueno, pues en la caricatura vemos una serie de personajes que se dan en este momento. Como por ejemplo tenemos el hecho de la revolución de 1868, el almirante Tupete, tenemos a Serrano, el cual, bueno, Serrano me desplayaré con él porque, en fin, un tío bastante malévolo, un criminal, puesto que se piensa que estuvo detrás de la conjura que llevaría al asesinato de Prim. Y bueno, ya sabemos que en Madrid pues tiene un importante barrio dedicado en su honor. También aparece Amadeo I de Saboya, pobrecito mío, el cual aceptará un marronazo que es el de sustituir a Isabel II y durará pues nada, un añito o poco más que un añito. Acabará abdicando. Tenemos también a Pavía, a Martínez Campos, a Sagasta, fijaos cómo le representan, a Castelar, Pi Margal y aparece ahí de fondo el escudo monárquico y poquito más. Este periodo de tiempo, por lo tanto, tendremos el gobierno provisional, que surgirá cuando se expulse a Isabel II, Amadeo I de Saboya, la Primera República, la cual será un fiasco, y la República de Serrano, y mencionaremos pues todos estos hechos históricos que sinceramente merecen de nuestra atención. Con la revolución de 1868, el reinado de Isabel II va a llegar al This is the end, my only friend, the end. Así que Isabel II, chao chao, y el gobierno de los moderados también. Así que ahora el país de repente toma la capa de ser revolucionario y de hecho va a aprobar hasta una nueva constitución, la de 1869, la cual en vez de establecer una república va a crear o va a establecer una monarquía. Claro, España es una monarquía, pero resulta que la reina que había
Isabel II, la cual se había dedicado más a comer cocidos en Lardi y a tener relaciones sexuales con sus soldados. Pues claro, la han echado y se ha tenido que exiliar. Así que se va a buscar activamente a un nuevo rey. El que va a aceptar va a ser Amadeo de Saboya, el cual al año y poco, no llegó a los 2 años, tendrá que abdicar. Amadeo Saboya es un rey que a mí especialmente me gusta. Es cierto que no contaba con una inteligencia esplendorosa, pero sí que era un rey que tenía la voluntad de hacer bien las cosas, lo cual en la historia de España en estos momentos ya es mucho, y era una persona con un fuerte carácter democrático. De hecho, cuando presenta su renuncia al Congreso de los Diputados, ese texto, que es muy importante y que lo pueden preguntar, renuncia con un verdadero dolor en su corazón por no haber cumplido con su objetivo. Amaba a España de verdad. Era un hijo segundón del por aquel entonces rey de Italia. Así que se embarcó la aventura de poder convertirse en el rey de la nación española. Misión muy difícil. Y sobre todo lo que le aceleró, bueno, hubo un atentado contra su vida y la de su mujer. Y lo que aceleró su decisión fue el atentado que sufriría Prim, el cual sería su mayor valedor. Y ahí ya Amadeo Saboya se percató, se dio cuenta de que o abdicaba o acabaría corriendo la misma suerte de Prim. Así que tras abdicar se proclamará la República. Lo que pasa, la República va a ser un fiasco y va a haber luchas, conflictos, sobre todo entre los propios republicanos y al final eh, va a ir hacia el fracaso. El 3 de enero de 1874 se produce el golpe de Pavía, el cual instaurará una dictadura de tipo republicano y que es justo lo que estábamos hablando. Durará poquito y será finalmente derribada, no llega ni al año, por el general Martínez Campos, el cual decidirá restaurar los Borbones, inaugurando el periodo de la Restauración. Pero eso ya lo veremos más adelante. En el cual Alfonso XII, hijo de Isabel II, será el principal protagonista. Y la restauración, la verdad es que triunfará. Durará, si lo estoy diciendo a bote pronto, de memoria, durará unos 66 años, hasta aproximadamente 1931, que es cuando Alfonso XIII, hijo de Alfonso XII, evidentemente, va a tener que irse. Esta vez no le echan, esta vez se va. eh, y llegará la Segunda República. Después de la Segunda República tendremos a Franco. Y Franco nombrará como heredero, ya sabéis, no a el príncipe Juan, el cual debería haber sido el heredero legítimo, ¿no?, del Reino de España, sino nombrará a su hijo, Juan Carlos I. De hecho, su padre, el padre de Juan Carlos I, Juan, conde de Barcelona, por el bien de la nación, decide abdicar y decide ceder sus derechos al trono a su hijo, la figura de su hijo. Como curiosidad, Juan el conde de Barcelona, estará enterrado en el monasterio de Escorial con el nombre de Juan III, pero nunca llegó a ser rey. Y de Juan Carlos I pasaremos a Felipe VI. Pero bueno, eso ya será cuestión de próximos temas. De momento nos vamos a centrar en la revolución de 1868, la expulsión de Isabel II, y veremos la República, y veremos también cómo Martínez Campos acabará con las ideas incendiarias de la República, estableciendo de nuevo a los Borbones, los
cuales la verdad es que los Borbones tienen afición por nuestro país porque se les ha expulsado hasta 3 veces y han vuelto de nuevo. Es curioso, se le ha expulsado una vez a Fernando VII con todo el tema de Napoleón, otra vez a Isabel II y otra vez a Alfonso XIII. Y siempre vuelve. Bien, también vamos a analizar todas las transformaciones en cuanto a la economía y a la sociedad se refiere a lo largo del siglo XIX, las cuales van a ser transformaciones muy profundas. Por ejemplo, la burguesía se va a imponer en el campo e impondrá en este el modelo de propiedad capitalista y liberal. La agricultura va a estar totalmente atrasada y es algo que esto va a extenderse hasta el siglo XX y afectará sobremanera a la república a la cual llega y el pueblo español pone enormes esperanzas, enormes ilusiones en el movimiento republicano de la Segunda República, precisamente para que solucione la cuestión de las tierras, ¿no? La cuestión agraria, y no la va a conseguir, no lo va a conseguir. Asimismo, la industrialización del país se va a conseguir muy parcialmente y solo se va a establecer en ciertas zonas. Ya os hago un spoiler, que van a ser Madrid, Cataluña, la zona de Barcelona, y País Vasco, la zona de Bilbao. También mencionaremos una nueva innovación decimonónica que es el ferrocarril. Cómo se va a desarrollar el ferrocarril en nuestra patria. Así que, por último, la burguesía, en el plano social, va a dar lugar, allá por 1868, a un nuevo modelo de sociedad, que es la sociedad clasista, que acabará con la sociedad de estamentos. ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, pues la sociedad de estamentos del antiguo régimen, representado hasta hacía poco por Fernando VII, es muy difícil que haya un ascenso social, mientras que en una sociedad de clases, estas clases suelen estar más abiertas. Suelen. Cuidado, ¿eh? Por lo tanto, es más sencillo, o relativamente sencillo, que se produzca un ascenso social. Así que vamos a por ello. Primer epígrafe, la evolución política del sexenio democrático. Esto os lo pueden preguntar así, tal cual, sin anestesia. Bueno, pues obviamente hay que empezar hablando de la Revolución La Gloriosa de 1868. Isabel II poco a poco va a ir perdiendo todo el control político que ejercía a través del Partido Moderado. Claro, al establecerse el Partido Moderado en el poder, pues este va a negar la participación política de otros partidos que también representaban eh, intereses dentro de la alta sociedad, como van a ser los progresistas y los demócratas, los cuales, a través del Pacto de Ostende de 1866, importante, al cual se le unirá después la Unión Liberal, se comprometen, es decir, hacen un pacto, todas estas fuerzas para derrotar a Isabel II y a echarla. Así pues, en Cádiz, en 1868, vamos a tener que se va a producir un golpe militar, de entre los cuales los principales organizadores van a ser Serrano, Topete y Prim. Fijaos, los tres tienen una ideología progresista y los tres van a movilizarse para pronunciarse contra la reina Isabel II. En concreto, ¿dónde? En la ciudad de Cádiz. ¿Por qué en Cádiz? Bueno, en Cádiz, pues primero por su posición y su importante puerto y sobre todo también por
una cuestión simbólica. En Cádiz, en 1812, ya lo vimos en la Guerra de Independencia, se proclama, las Juntas de Defensa, ¿no? Proclaman la Constitución Liberal, la PEPA, la primera constitución de la historia de nuestra nación. Una constitución muy discutida, Fernando VII juró defenderla, luego la suspendió y demás. Se ha intentado volver a aplicarla de nuevo, sin éxito. Entonces, bueno, es una constitución muy moderna, la verdad, muy liberal. Y eso va a hacer que se elija este sitio para dar el golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado, de la España de los espadones, de los militares, contra Isabel II. Estos principales generales, Serrano, Topete y Prim, lanzan un manifiesto el cual concluye con el grito de ¡Viva España con honra! Sí, es un manifiesto muy revolucionario, de ahí el nombre de la Revolución La Gloriosa. Quedaos con el nombre de Serrano, que ya lo he mencionado, porque si bien va a ser coleguita de Prim, veremos que al final Serrano acabará acabando con él, realizaría una conjura contra Prim. Bien, claro, pero va a haber una especie de mini guerra civil, algo que es característico en la historia de nuestra nación y que ocurrirá a lo largo del siglo XIX muchísimas veces. Y también en el siglo XX una vez, pero que con esa tuvimos suficiente debido al grado de destrucción que ocasionó. Pues tenemos que el 28 de septiembre Serrano consigue vencer en la batalla de Alcolea, en Córdoba, sobre aquellas fuerzas que apoyaban a la reina Isabel II. Al ver esto, Isabel II es consciente de que tiene que exiliarse si quiere salvar el pescuezo y se marchará a Francia. Bien, a la par de este golpe de Estado llevado a cabo por los generales Serrano, el almirante Topete y el general Prim, tenemos que se produce otra revolución popular, los cuales en muchas ciudades españolas se establecen juntas revolucionarias, pues un poco como lo que ocurre en la Guerra de Independencia, ¿no? Las cuales van a ser apoyadas por miembros de los partidos demócratas y republicanos. Defienden, la verdad, cosas eh, muy avanzadas para el momento, como es la supresión de las quintas, del servicio militar, el sufragio universal, etcétera. Bien, en cuanto al gobierno provisional que se va a establecer tras la expulsión de Isabel II, y vamos a ver también un poquito la Constitución de 1869. Bien, en octubre, por lo tanto, se forma un gobierno de carácter provisional, el cual va a estar dirigido por por el general Serrano, con ministros de la Unión Liberal y de carácter progresista, como Prim, Sagasta, Ruiz Zorrilla y Figuerola. Va a tomar una serie de medidas urgentes destinada a disolver las juntas revolucionarias, porque claro, a esta gente se les había creado un problema, se había establecido una revolución dentro de un golpe de Estado. El pueblo, como siempre, actuando a su bola. Con el objetivo de salir de la crisis, se establece una nueva unidad, la peseta, la cual hace 20 añitos, 20 añitos, sí, 20 años ya, madre mía. Hace 20 años, pues, desaparece de España y va a ser sustituido por el euro. Y se suprime los consumos, el cual se va a suprimir ¿para qué? Pues por el pago de un impuesto que va a ser proporcional a lo que gane cada uno. Algo que, como vemos, es bastante moderno y que a día de hoy todavía se reclama.
y pagar impuestos en función de la renta. Si yo soy millonario, pues tendré que pagar más impuestos porque gano mucho más que uno que, por ejemplo, pues es más pobre o de clase media. Por primera vez en enero de 1869 se celebran elecciones a Cortes y se permite el sufragio universal masculino. La Constitución de 1869, vamos a ir viéndola, va a ser una constitución bastante progresista. Las elecciones se celebran ¿para qué? Para formar cortes, las cuales tienen como objetivo crear una nueva constitución, para establecer así un nuevo régimen tras la expulsión de Isabel II y elegir la forma de gobierno, o monarquía o república para España. Finalmente, como sabemos, hago un spoiler, se va a establecer una monarquía, pero de carácter democrático, es decir, limitando, por así decirlo, todas las potestades o regulando las potestades del rey para evitar que surja un Fernando VII o una Isabel II. Se establece la nueva constitución, la cual será promulgada en junio de 1869 y establecerá la soberanía nacional, reside en el pueblo, bien, la monarquía democrática, incorpora una declaración de derechos y libertades, establece la libertad de cultos religiosos. Las cortes van a ser bicamerales, es decir, divididas entre Congreso y Senado, dos cámaras, y las cuales van a ser elegidas por sufragio universal, es decir, mediante voto. Y la función legislativa le va a corresponder a las cortes, la función ejecutiva le corresponde al rey. Es decir, hay una separación de poderes, ¿vale? El rey sigue teniendo importancia, evidentemente. Cumple con una función ejecutiva, es muy importante, pero la función de legislar le corresponde a las cortes. Así que digamos que la potestad del rey va a estar más limitada. Bien, la regencia de Serrano, aprobada la Constitución, Serrano va a ser nombrado regente. ¿Por qué? Porque se necesita que alguien gobierne o lleve el país hasta que se consiga fichar, por así decirlo, a un nuevo rey. Hasta conseguir a un candidato que quiera aceptar la corona española. Mientras que a Prim le van a nombrar jefe de gobierno. Así que fijaos, Serrano regente, un puesto muy importante, pero ojo que Prim también es el jefe de gobierno. Lo que pasa es que el nuevo gobierno va a tener una serie de problemas. España ya en estos momentos sigue siendo un imperio colonial, pero de tercer orden. Ya no digo de segundo, sino de tercer orden. La hacienda pública, o la hacienda real, mejor dicho, está llena de deudas. Y además tiene problemas como la insurrección de Cuba, la cual ya empezaba a dar signos de independencia, de querer la independencia, como ya había ocurrido con el resto de territorios, o prácticamente todos los territorios americanos, bajo el gobierno, bajo el reinado de Fernando VII. De momento España contaba con algunas posesiones africanas, con Cuba, con Puerto Rico y con las Filipinas. También tendremos, aparte de las insurrecciones de Cuba del 68-78, va a haber distintas sublevaciones republicanas, las cuales insisten en establecer una España federal. ¿Os suena? Porque esto hasta hace poco, hasta la pandemia del coronavirus, era el pan nuestro de cada día en los noticiarios. Se hablaba de la necesidad de crear una España federal, que en verdad esto de las comunidades autónomas no deja de ser una España federal. Aunque de cara al público no lo sea, obviamente. Pero si os fijáis, casi todas las competencias están transmitidas a las comunidades autónomas. Bien, la búsqueda de un rey va a ser un problema,
puesto que no era tan fácil elegir a un candidato oportuno sin provocar además una guerra. Fijaos, cuando Carlos II fallece, se desata un tormento de guerra, la guerra de sucesión. Y claro, España sigue siendo relativamente importante, por lo tanto, hay que estar atento para ver que el nuevo rey de España no desestabilice todo el orden, todo el equilibrio de poder de Europa. Así que no va a ser sencillo. Finalmente se encuentra sobre todo un nuevo candidato, Amadeo Saboya, el cual va a tener visto bueno de Prim. Pronto se van a llevar muy bien los dos. Así que Amadeo Saboya va a reinar desde 1870 hasta 1873. Italiano él. De hecho, el pueblo español siempre tan irónico y doliente le llamaban, insultándole, Macarronini primero. Bien, desembarcará en Cartagena el 30 de diciembre de 1870. Nada más desembarcar se entera de que su máximo valedor, como ha sido Prim, ha fallecido al ser víctima de un atentado en Madrid, en la calle del Turco, calle que a día de hoy no existe. Claro, Prim, pues, había sido el principal individuo que había defendido la elección de Amadeo I de Saboya. En fin, esto va a ser un duro golpe para el rey. Y de hecho él va a sufrir distintos atentados. Un atentado cuando estaba con su mujer y finalmente no aguantará la presión y dejará el trono. Hizo bien, la verdad. ¿Por qué se mató a Prim? ¿Se ha sabido quién fue el asesino? No. De hecho, hace unos años se puso muy de moda porque se reabrió su caso y un juez autorizó la orden de reabrir su tumba, la cual curiosamente el cadáver de Prim se ha quedado conservado, momificado por procesos naturales y se descubrió que en su cuello tenía unas marcas las cuales son compatibles con la muerte por ahogamiento con un cable de acero. Habían roto el hueso, si no me equivoco, de apófisis, que es el que te rompes cuando te ahorcas o te ahogan. ¿Por qué se asesinó a Prim? Porque era un incordio para el general Serrano, por un lado, el regente, y por otro lado para los republicanos más radicales. O sea, a Prim lo odiaba todo el mundo. Y Prim sobre todo era un patriota. Aparte de patriota, era masón. Y además de grado muy importante. Dicen incluso que podía haber llegado al máximo grado, al grado 33. El caso es que el atentado contra Prim fue una crónica de la muerte anunciada. Cuando finalmente Prim fue asesinado, no sería, le hacen el atentado, no se le daría muerte en el acto, estaría ahí muriéndose de sus heridas, pero fijaos, se cometieron muchas irregularidades porque le llevaron de inmediato a su casa. El general Serrano prohibió llamar a los médicos hasta prácticamente 3 días después, hasta su muerte. No permitió que sus familiares viesen a Prim, por lo que él pudiese hablar. Y esto, junto con las marcas que hemos visto hace unos años en el cuello, explicarían que probablemente Serrano
al ver que Prim estaba resistiendo a los perdigonazos que le metieron, pues decidió contratar a un sicario y acelerar el proceso de la muerte de Prim, el cual era un personaje incómodo. Asimismo, por si todo esto fuese Badalí, estalla una guerra en Cuba y se produce una nueva insurrección de los carlistas, los cuales seguían todavía ahí, vivitos y coleando, provocando la tercera guerra carlista en lo que llevábamos del siglo XIX, de 1872 a 1876. Para que veáis, Fernando VII, alias el infame para mí, la que lió. Así que si podemos definir el gobierno de Amadeo I de Saboya, sería definido como una fuerte inestabilidad política. En apenas 2 años se van a suceder 6 gobiernos y se convocarán hasta 3 elecciones. Y nos quejamos a día de hoy nosotros. Asimismo, es un régimen que se encuentra muy presionado por ideologías de distinto ámbito político. Por un lado, por la izquierda, más radical, el incipiente movimiento obrero que empezaban a hacer, y por los republicanos, los cuales estaban empeñados en establecer una república federal. Y también por miembros ya fuerzas de derechas o conservadores, como los carlistas, los cuales provocarán otra guerra. Los partidarios de Alfonso, el hijo de Isabel II, porque a muchos generales no les gustó Amadeo I de Saboya porque le consideraban un rey extranjero que nada tenía que ver con España. Y ciertas partes del clero, de la alta burguesía y de industriales catalanes. Así que entre unos y otros, más el asesinato de Prim, harán que el reinado de Amadeo I de Saboya sea un fracaso y tenga que dimitir. Bueno, dimitir. Abdicar, mejor dicho. Con todo esto, se proclamará la primera república en la historia de nuestro país. El 11 de febrero de 1873 fue proclamada por las Cortes con 258 votos a favor y 32 en contra. Una república a la cual, no hay que negarlo, detrás de su proclamación estuvo muchos miembros de la masonería, de la alta burguesía y de la aristocracia, que eran masones. Sé que con esto que os puedo decir, alguno pensará que estoy loco o que estoy viendo a los reptilianos, pero no. Investigad la masonería en esta época, en el siglo XIX, en España, no tanto, pero sí. Pero sobre todo en otras zonas como Inglaterra, Francia y sobre todo en Italia, que es espectacular. En Italia la masonería aún a día de hoy tiene una enorme importancia. Van a influir drásticamente en el devenir de Europa desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Así, la República, claro, se pensaba que iba a traer de nuevo prosperidad, iba a cambiar la situación y no, complicó aún más las cosas. La Hacienda Real seguía en bancarrota, llena de deudas, se tuvo que enfrentar a los carlistas que seguían declarando la guerra y una sublevación en Cuba. Asimismo, empieza a haber movimientos obreros, tanto en Cataluña como del campesinado andaluz. Al final van a la incipiente república, va a nombrar la Asamblea Nacional a Estanislao Figueras como jefe de gobierno. Este va a tomar una serie de medidas pues, que ciertamente son progresistas, como por ejemplo la eliminación de la esclavitud en Puerto Rico. España todavía seguía
traficando con negros, esclavos, sobre todo en sus colonias, en Cuba, en Puerto Rico. Suprimirá las quintas, lo cual políticamente sí tenía sentido, pero estratégicamente fue absurdo. Las quintas era que cuando los chavales cumplían 18 años tenían que hacer servicio militar obligatorio. Y claro, en estos momentos están en guerra contra los carlistas y sobre todo en guerra con el movimiento insurrecto cubano. Tú no puedes suprimir las quintas cuando estás en plena guerra. Asimismo, va a convocar de nuevo elecciones a Cortes Constituyentes. Las Cortes Constituyentes, seguro que lo habéis oído a día de hoy, también se convocan cuando lo que se pretende es cambiar el modelo de gobierno que rige un Estado. Es decir, si se quiere monarquía o república. Me puedes decir, ya bueno, pero es que ya había república. Sí, es cierto, ya había república. Pero se va a decidir si se quiere una república federal, federalismo, con enorme independencia, vamos, eran estados dentro de un estado, como Estados Unidos, por ejemplo, de las regiones, o una república centralista unitaria. Desgraciadamente, quienes van a triunfar van a ser los republicanos federales. Y digo desgraciadamente porque eso se va a convertir en un circo. Fijaos, volviendo al tema de la masonería, por si algunos no me creen, veis obviamente la viñeta que representa el Congreso de los Diputados, uno de los leones, ¿no? Debajo del león veis un triangulito, ¿no? Si buscáis en internet el símbolo masónico, veréis que es el triangulito con un ojo que todo lo ve. ¿Casualidad? No lo creo. Así que las Cortes del 1 de junio se van a establecer para nombrar la República Democrática Federal. Por si esto fuese poco, va a provocar ¿el qué? Pues una división dentro del movimiento republicano. Así que la República ya no solo tenía que luchar contra carlistas, insurrectos cubanos y monárquicos alfonsinos, sino también con miembros del propio movimiento republicano que eran aún más radicales y defendían una visión federal, y otros que eran más moderados y defendían una visión unitaria. Incluso dentro de los propios federales había diferencias para hacerlo más complicado. Se debería crear una nueva constitución para establecer el nuevo modelo territorial, pero claro, dentro de los federalistas más exacerbados, los llamados intransigentes, querían establecer un Estado federal de abajo arriba, es decir, desde la municipalidad hasta la región o provincia. Quería establecer cantones, como en Suiza, vamos. Importándoles un pepino lo que la Constitución les dijese. Dentro de los federalistas había otros más moderados que defendían seguir con las leyes, con la Constitución, para establecer un nuevo modelo de la España federal. Con todo esto, España, el nuevo presidente de la República va a ser un tal Pi Margall. Os recuerdo que España seguía en guerra, en dos. Aumenta la conflictividad social y los carlistas, ojito, que siguen ahí. Se va a producir distintos huelgas y distintos movimientos revolucionarios. Va a haber una huelga muy importante en Alcoy, la cual va a derivar en una insurrección de los obreros. Ya empezamos a hablar de la Internacional Comunista y de los movimientos obreros. Y sobre todo se produce
la revolución cantonalista. La revolución cantonalista es surreal. Os digo que Cartagena se convierte en un estado independiente, en un cantón independiente. Y Murcia igual. Y Almería. Y de hecho, Cartagena declarará la guerra, como curiosidad, a Dinamarca. Los daneses ni se enteran, porque no saben ni dónde está Cartagena. Y hasta 1900 y poco, creo que es 1999 o 92, algo así, la década de los 90, un historiador, leyendo las distintas actas, se da cuenta de que el cantón de Cartagena había declarado la guerra a Dinamarca. Y bueno, vino el embajador danés en España y firmaron la paz. Fue una especie de acto más bien anecdótico y, en fin. Y luego hubo una fiesta. Pero para que os hagáis una idea del descontrol que supuso la República para España, la Primera República. Así que Pi Margal no me extraña. Ante este marronazo, pues va a decidir dimitir. Fijaos, lo que viene siendo en el mapa, las llamitas es de todos los movimientos cantonalistas que va a haber. Es decir, ciudades que se independizan del poder central. Y luego la zona norte y noreste, el conflicto con los carlistas, la guerra con los carlistas. Y luego hay que sumarle a esto todos los problemas sociales, obviamente, los problemas del campo, la falta de industrialización, la inestabilidad política que esto derivaría y la guerra que había en Cuba. Así que Pi Margall, obviamente, lo normal es que dimitiese. Hizo bien. Así que dimitió el 18 de julio para facilitar que viniese un nuevo gobierno y estableciese o intentase establecer de nuevo el orden. Fijaos, la viñeta cómica de la izquierda aparece Cartagena con cañones. Es que me parto, de verdad. Así que va a surgir un nuevo gobierno presidido por un tal Nicolás Almerón, el cual conseguirá calmar la revolución cantonal, menos en Cartagena. ¿Por qué en Cartagena no? Pues porque Cartagena era un puerto importante, lo sigue siendo, y contaban con la escuadra militar, el arsenal y demás, y se atrincheraron allí los cantonalistas. Finalmente, Salmerón dimitiría. Algo bueno que hay que reconocerle a los políticos del 19, o al menos a estos que estamos hablando, de Pi Margall y Salmerón, es que dimiten si ven que va en contra de sus principios o en contra de lo que creen cuando ocurren situaciones que se oponen a lo que ellos piensan. Así que Salmerón dimitirá cuando se niega a firmar la pena de muerte de un soldado y un cabo que habían decidido pasarse al bando carlista, con la guerra que todavía seguía abierta. Digno de alabanza por parte de Salmerón, sin ninguna duda. El nuevo presidente será Emilio Castelar. Si os fijáis, son todos los personajes que han ido saliendo en la primera viñeta cómica que os estuve explicando. Y va a esforzarse por restablecer, obviamente, el orden, con urgencia además. Así que va a centrarse en qué, en reforzar el ejército e intentar acabar ya de una vez con los carlistas y los cantonalistas de Cartagena. ¿Qué ocurre? Que esto no va a gustar, obviamente, a los republicanos. Porque Castelar está representando la mano dura, el ejército. Y van a intentar
polarizar de nuevo la República hacia la izquierda, obligando a que Castelar dimitiese. Así que fijaos, del 2 al 3 de enero de 1874, cuando Castelar acababa de dimitir, puesto que le hicieron una moción de confianza y se quería nombrar un nuevo gobierno, las tropas del general Pavía, con las fuerzas de la Guardia Civil y con Martínez Campos por ahí también, van a irrumpir en el Congreso de los Diputados y sin pegar un solo tiro, ¿vale? Se cargan la República, restaurando el orden. Importante, la viñeta cómica que veis de memorable batalla de Pavía es eso. Cómica. Se aprovechan de Pavía, una batalla muy importante que hubo bajo el reinado de Carlos V, para hacer un juego de palabras, ya que coincide con el apellido del general. Y no hubo ninguna batalla ni derramamiento de sangre, simplemente entró con guardias civiles y el Congreso de los Diputados y dijo: ¡Hala! Se ha acabado la Primera República, señores. Y ya está. Así que finalmente la Primera República acabará con un golpe de Estado, el cual intentará tranquilizar las cosas ante todo el descontrol que había habido. Sé que os he contado muchos acontecimientos históricos, pero verdaderamente esto sucede en poco tiempo. Así que la dictadura del general Serrano de 1874 tiene como objetivo establecer un periodo de transición para restaurar de nuevo en el poder a los Borbones en España. Bien. Así que vamos a ver qué va a hacer Serrano. Y cómo se va a gestar la proclamación, o la restauración, mejor dicho, de los Borbones en nuestro país. Bien, Pavía lo que pretendía con su golpe era frenar ese giro radical de nuevo, federalista intransigente, de nuevo cantonalista de la República, y acabar con tanta inestabilidad. La nueva república va a estar presidida ¿por qué? Por el general Serrano, que se conoce como dictadura de Serrano. Es una dictadura porque obviamente no va a haber ni cortes ni constitución, la constitución la que Serrano diga. Y se prolongará durante todo el año de 1874, de enero a diciembre. Finalmente conseguirán acabar con el Cantón de Cartagena, disolviendo la Primera Internacional, y acabaría también luchando muy bien contra los carlistas. Así que, si os fijáis, va cerrando frentes de batalla. Sin embargo, vemos que la República de Serrano va a tener los días contados. Los alfonsinos crecen cada vez más, dirigidos por un político, Cánovas del Castillo, muy importante. Y el general Martínez Campos finalmente se va a pronunciar de nuevo, o sea, un golpe de estado de nuevo, en Sagunto a favor de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Su golpe era bastante esperado por parte del país. Fue apoyado. Y finalmente Serrano tuvo que marcharse, exiliarse. Como veis, casi toda la gente que controlaba el poder del 19 en España, todo es un poco como Juego de Tronos. No significa que vayan a extenderse mucho en el poder. Más bien es al contrario, acaban o muertos o exiliados. Sí que gracias al golpe de estado de Martínez Campos en 1874, Alfonso XII entraba en Madrid, curiosamente con apoyo popular. Fijaos cómo es de veleta el pueblo español, algo que vemos también actualmente y
y que ocurría en el siglo XIX. Poco hemos cambiado en ese aspecto. Echan a su madre porque están hartos de ella y se va humillada y es lo peor. Y poco tiempo después viene su hijo y le reciben como el salvador de la patria. Cuando previamente se ha apoyado a una primera república que supuestamente iba a acabar con todos los males del país. Es un poco absurdo. Así que gracias al golpe de Martínez Campos va a permitir la restauración de los Borbones en España y se abrirá un nuevo tiempo histórico en nuestro país. Perdonad porque antes, cuando he hablado del golpe del general Pavía, he mencionado que estaba por ahí Martínez Campos. Me he colado, eso no es verdad. ¿Vale? Me he hecho un lío y quería hablar de el pronunciamiento de 29 de diciembre de 1874. ¿Ok? Solo por aclarar. Bien, vamos a ir con el segundo epígrafe, el cual se referirá a las transformaciones económicas del siglo XIX, las cuales son muchas. Esto, si os gusta la parte económica, os vais a disfrutar, y si no, pues se os va a hacer un poco bola. Voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Bien, a lo largo del siglo XIX, España va a ir poco a poco modernizándose. Aunque, ojito, no va a llevar el ritmo que el resto de países europeos, los cuales consiguen sumarse al carro de la revolución industrial de una manera mucho más temprana que nuestra nación. Así que debido a esto, la industrialización no se va a ver muy desarrollada, no va a alcanzar altas cuotas de desarrollo, y la agricultura va a continuar teniendo un gran peso específico en la actividad económica, siendo uno de los sectores más importantes. A finales del siglo XIX vamos a tener un gran desarrollo de la industria textil, sobre todo catalana, y de la siderurgia vasca, que son las zonas de Cataluña, País Vasco y Madrid, donde se instaurará la escasa industrialización española. Bien, sin embargo, debido a la llegada de compañías extranjeras mineras, se va a ir mejorando la explotación de la minería española y se van a ir desarrollando las comunicaciones, en concreto el ferrocarril y poco a poco el desarrollo y mejora de carreteras. El ferrocarril no penséis que era el AVE, o la Renfe. No, eso no existía. El ferrocarril va a ser un tren que esté accionado por la combustión de carbón. Vamos a ver las transformaciones dentro de la agricultura. España, como país fundamentalmente agrícola, agrario, sí, poseía un problema importante, relevante. ¿Cuál? Pues fundamentalmente la distribución de la propiedad de la tierra era desigual. Me explico. Había grandes propietarios, los cuales tenían enormes terrenos, latifundios en su cargo, como la iglesia, municipios, la nobleza, y escasos pequeños propietarios. Vale. Los liberales lo que van a intentar a lo largo del siglo XIX es cambiar esto, la propiedad de la tierra, y quieren establecer la propiedad privada de la misma. Así que para intentar acabar con ello, ¿qué van a aprobar? Pues las desamortizaciones, como la de Mendizábal, la supresión de los mayorazgos, la abolición de los señoríos, es decir, quitándoles privilegios a los nobles. Privilegios de tipo medieval que todavía a finales del siglo XIX existían en nuestro país.
Bien, aunque esta política fue iniciada por Godoy en el 98, en 1798, la desamortización que mayor impacto va a causar en la iglesia va a ser la de Mendizábal, sobre el clero regular, sobre las órdenes monásticas, en 1836, y la de Espartero, el clero secular, desde 1841. Es que la iglesia contaba con grandes terrenos en nuestra nación. Lo que quieren es quitárselo para poder repartir la propiedad de la tierra. En 1855 se produce la desamortización de Madoz y el Estado va a decidir poner en venta bienes de su titularidad, de la iglesia y de los municipios con el objetivo de potenciar la propiedad privada. Algo, por otro lado, de un pensamiento liberal. Desde finales del 19, para que os deis cuenta, desde el 36, la primera desamortización, la de Mendizábal, hasta finales del 19, se venderán más de 600.000 fincas y unos 10 millones de hectáreas que abarcarán en total. En concreto, un 20% del territorio nacional. Ahí es nada. Como curiosidad, esto va a tener una parte buena por el reparto de tierra, bla, 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 el cual no se va a solucionar del todo, ojito, pero va a tener una parte horrible y es que muchos bienes de patrimonio nacional, de patrimonio artístico, van a desaparecer, los cuales solo eran protegidos y amparados por la iglesia. Entonces muchos conventos, muchas iglesias con todo su arte interno desaparecerá. Si habéis oído un ruido es que se me ha caído el micro, ¿eh? No me he tirado por la ventana. Bien, así que como consecuencia de todo esto, se destruirá el arte. Bien. Así que bien, para resumir, las consecuencias de las desamortizaciones, esas consecuencias malas, vamos a meter otras consecuencias buenas. Pues la gente adinerada va a poder adquirir muchas tierras. Sin embargo, no soluciona el problema de los campesinos, puesto que al no tener dinero no pueden comprar esas tierras. Y ahora se va a sustituir el que la iglesia, la cual tenía muchos territorios, muchos terrenos, pues ya no los va a tener tantos y lo va a tener la burguesía. Por lo tanto, seguimos teniendo el mismo problema, la falta de reparto de tierras. Se va a promocionar, por lo tanto, el latifundismo, aunque se ampliará la superficie cultivada porque la gente rica que ha comprado esas tierras la quiere precisamente para cultivar, no para tenerlas y ya está. Debido a que el pequeño campesinado no va a poder comprar estos territorios por su falta de dinero, pues no se va a poder crear una pequeña clase de campesinos, de propietarios agrícolas, como si existía en Inglaterra, por ejemplo, en otros países europeos más desarrollados que el nuestro. Así que los campesinos sin tierra, y no tienen tierra porque no tienen dinero para comprarla, pero se produce la paradoja de que son ellos las que los explotan a favor del señor, van a vivir totalmente una situación precaria y de indefensión que se trasladará hasta, como dije, 1931 con la llegada de la Segunda República, sobre la cual cayó el peso de solucionar este problema histórico enquistado en el campo español y que no pudo solucionarse. Así que la agricultura no se va a modernizar y seguirá siendo tradicional y explotada por jornaleros sin tierra, lo cual se va a convertir en un caldo de cultivo para ideas revolucionarias y radicales, como por ejemplo las comunistas o las anarquistas. Bien,
Todo esto, junto con la mejora de los transportes, el aumento de la población, la política proteccionista, van a llevar a incrementar la producción agrícola a lo largo del siglo XIX. Se va a implementar una política proteccionista, es decir, de establecer fuertes aranceles, impuestos, vamos, para la venta exterior. Con objetivo, como por ejemplo el arancel de 1891. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo de frenar la crisis agraria que atravesaba el campo, la producción cerealística del interior de España. Y así no perder los mercados de España. ¿Por qué? Porque su precio era mucho más caro que el importado de Rusia o de Estados Unidos. Es una manera de proteger lo que tú produces. ¿Cuáles van a ser los cultivos más destacados? Bueno, el de la patata, el maíz, los cereales, como el trigo, el olivo y la vid. Vamos, trilogía mediterránea más la patata y el maíz. Sin embargo, poco a poco se va a ir dedicando mayor superficie de tierra a los productos frutales y cultivos de regadío, lo cual hará a nuestro campo un poco más competitivo. Vamos a hablar de la industria y la minería. Bueno, pues la industria preferida de España va a ser la textil, en concreto la del algodón y de la metalurgia. Van a ser los sectores punta dentro de la revolución industrial. La industria textil del algodón se va a centrar sobre todo en Cataluña. Y la primera máquina de vapor que vamos a contar con ella va a ser en 1833. Se va a establecer obviamente una política proteccionista, la cual va a permitir a la industria catalana sustituir a los tejidos ingleses dentro de la nación española. Es decir, ¿qué hace el Estado español? Pues el Estado español lo que hace es coger y poner fuertes aranceles, fuertes impuestos a los tejidos ingleses. Si yo soy una señorita del siglo XIX y quiero comprarme, yo qué sé, una bufanda, por ejemplo, inglesa, me va a costar 3 veces más que una bufanda producida en Cataluña. Con estas medidas, el objetivo que se tiene es proteger a los productos nacionales, ¿no? Claro, a su vez, esto, como curiosidad, va a crear una clase de burguesía muy rica y muy adinerada en Cataluña, la cual generará el qué? Pues generará precisamente que esta gente piense que al estar en España se van a empobrecer y quieran establecer un país independiente. De ahí surgirán los primeros movimientos independentistas en Cataluña y en el País Vasco. Así que es una especie de respuesta a precisamente el buen tratamiento que el Estado estaba dando a esas zonas industriales. Curioso, ¿no? Cuanto menos. Y esto, de hecho, se puede demostrar, porque los primeros independentistas no va a ser el pueblo catalán. El pueblo catalán se siente español, con sus peculiaridades, y el pueblo vasco también. Los primeros independentistas van a ser miembros de la élite burguesa catalana y vasca. Así que como ocurrió en América con los criollos españoles, la pela es la pela y el objetivo va a ser siempre el dinero. Así que si para ello te tienes que independizar de un país, adelante. Bien, durante la mitad del siglo XIX se va a vivir en la industria textil algodonera un periodo de dificultades debido a la guerra de secesión estadounidense, es decir, la guerra civil norteamericana. ¿Por qué? Porque el algodón que procede del sur va a subir su precio, ¿vale? Por parte de los fabricantes, ¿para qué? Pues obviamente para obtener más dinero y poder financiar la guerra que estaban teniendo con el norte, en Estados Unidos. Cuando termina la guerra civil americana, en los 70 vendrá una recuperación, unida a un fuerte desarrollo a partir de los 80. Y todo esto pues va a facilitar la política proteccionista.
Sin embargo, la independencia de Cuba y de Puerto Rico va a golpear duramente este sector, a esta industria. La industria siderúrgica, ¿dónde hay que situarla? Bueno, pues fundamentalmente en el norte, aunque, ojito, también en el sur. Veremos. La industria siderúrgica iba plenamente atrasada con el resto de países de la época. Bien, entre 1830 y 60 la producción de hierro se va a concentrar en Andalucía, sobre todo en Marbella y en Málaga, gracias a sus minas de hierro. Y luego en Asturias, esta se concentrará entre 60 y 1880, gracias a las minas de carbón asturianas. Sin embargo, a finales del siglo XIX y ya en adelante va a ser sustituido por la siderurgia vasca, la asturiana. ¿Por qué? Pues debido a su calidad del mineral de hierro, el cual hacía uso del nuevo convertidor Bessemer para la fabricación del acero. Así que los altos hornos vascos van a ser de mayor calidad que los asturianos y van a ser muy competitivos. Bien, otra razón también va a ser que el capital acumulado por los empresarios vascos va a servir ¿para qué? Para reinvertirlo en crear empresas, obviamente. En 1902 se fundieron 3 de ellas, constituyendo los que no sé hablar, Altos Hornos de Vizcaya. En cuanto a la minería española, bueno, pues un sector muy importante a lo largo del siglo XIX, debido al aumento de la demanda por parte de las industrias europeas de ¿qué? Del plomo, de cobre, de mercurio y de hierro. En 1877 España se convertirá en el primer país de Europa en la producción de minerales de plomo, hierro y cobre, debido a nuestras profusas minas. Así que, ¿qué va a pasar? Pues que van a venir empresas extranjeras, sobre todo inglesas, y van a invertir dinero para crear empresas de explotación minero. Como ejemplo de esto, estas empresas, a los que seáis futboleros, van a traer a finales del siglo XIX el fútbol a España. Y de hecho, el club futbolístico más antiguo de España va a ser el Recreativo de Huelva, gracias a las empresas que allí se afiancarán en torno a las minas del Río Tinto. Por último, vamos a hablar un poquito del ferrocarril, de su evolución y su desarrollo. Para modernizar España había que modernizar las redes de comunicación, obviamente. No podía ser que todavía la gente fuese en carreta y en caballo. Así que había que crear un mercado de ámbito nacional. Y para ello, pues había que fomentar el transporte. Así que, ¿en qué tecnología se van a fijar? Pues en el ferrocarril. Puesto que va a ser súper importante para crear ese mercado nacional, que una ciudad como Madrid pueda comerciar con otra como Málaga, y para ayudar a la consolidación de la industrialización de España. Así que poco a poco se va a ir construyendo una red de ferrocarril, la cual se va a acelerar a partir de la Ley de Ferrocarriles de 1855. Fijaos, la última región en ser o en donde llegará el ferrocarril será en la zona de Galicia. Galicia va a estar, la pobrecita, abandonadica. Bien, así que entre 1844 y 1855 se establecerá un ancho de vía superior al ancho europeo. Esto tendrá consecuencias. Spain is different, como siempre. Y se construirán 476,9 kilómetros de ferrocarril. Entre 1855 y 1865 se crearán 4.300 kilómetros de red de ferrocarril, gracias a la ley de ferrocarriles de ese mismo año, y se formarán sociedades anónimas ferroviarias, es decir, empresas dedicadas a los ferrocarriles. Bien, entre 1866 habrá una crisis, frenará el ritmo de expansión del ferrocarril,
y cuando se supere, pues la red nacional se duplicará durante el régimen de la Restauración Borbónica. Por último, hablando de la sociedad de clases que comentamos anteriormente, se va a pasar de la sociedad estamental típica del antiguo régimen a una sociedad de clases. Bien, la revolución liberal va a ser la que va a propiciar este cambio de la sociedad estamental a la de clases. ¿En qué consiste? Bueno, pues en crear una sociedad que sea igual ante la ley, aunque obviamente desigual en el nivel de ingresos, de propiedad o de recursos en general. En el siglo XIX la población española va a evolucionar de 10 millones a 20 millones de habitantes. Aunque no va a ser un estallido, un boom poblacional, debido a que la industrialización fue mucho más tardía en España, a consecuencia de la guerra de independencia que fue brutal y marcó el siglo XIX, y sobre todo también debido a las numerosas guerras que van a ir provocando pues pérdidas económicas, crisis y crisis demográficas también. Sin embargo, vamos a hablar de las clases más poderosas. Tendríamos la nobleza, sigue teniendo muchísimo poder, sobre todo tras la desamortización, ya que han comprado nuevos terrenos. Y se va a ir integrando con miembros de la sociedad burguesa, puesto que ellos eran los que tenían más dinero incluso aún, que eran los nobles. Los burgueses lo que querían era un título, y para tener un título tenían que casarse con un noble. Y a cambio el noble va a obtener del burgués el dinero que a él le falta. La iglesia va a perder parte de su poder económico debido a las desamortizaciones y parte de su influencia social entre las clases proletarias debido a las ideas revolucionarias y ciertos sectores intelectuales. Pero ojo, la iglesia sigue siendo un poder relevante, ¿eh? La nueva burguesía o la burguesía van a ser las nuevas clases dirigentes. Y veremos que de mediados del siglo en adelante van a ser cada vez más conservadoras. Sin embargo, esto cambiará entre la alta, la mediana y la baja burguesía. La baja burguesía va a tener unas ideas más revolucionarias, más progresistas, y la alta y la mediana pues mucho más conservadoras. Sin embargo, la mayor parte de la población española en aquel momento es pobre, en torno a un 70%. Son clases populares. Y estarán formadas por el campesinado, ¿vale? Y los obreros. Los campesinos, en su mayor parte, eran jornaleros y tenían unas condiciones de vida lamentables, lo que va a provocar revueltas en el campo, puesto que la gente no quiere vivir en situación de semiesclavitud. Mientras que los industriales, los obreros, bueno, van a vivir algo mejor. A partir de 1840 va a haber una especie de éxodo rural a zonas industrializadas, sobre todo Cataluña, la región más industrializada. Van a empezar a vivir en zonas en torno a las fábricas, creando los primeros barrios obreros. Su condición de vida era algo mejor que los jornaleros, aunque relativamente. También eran muy duras. Y debido a sus condiciones de trabajo durísimas, donde no había medidas de... para nada, vamos, de seguridad laboral y demás, pues van a surgir los primeros sindicatos. Así que con esto ya hemos acabado el tema. Un tema largo, como siempre, como no puede ser de otra manera, si es la historia de España. Y accidentado, se me ha caído el micro. Espero que no se haya notado mucho en la calidad del vídeo. Así que sin más, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis, no dudéis en consultarlo conmigo o dejarme simplemente un comentario en el vídeo. Darle al like, suscribiros y como siempre, sed buenos y sed felices. Chao.